Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Espero en Dios que puedan estar bien, gozando de buena salud. Para mí es una alegría poder darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a su clase de introducción, perdón, de literatura del Antiguo Testamento en la sección de libros proféticos. Bueno, avanzando en el temario que nos ocupa. Es muy importante que podamos acercarnos ahora al medio, ¿verdad? En el que las formas de recibir la revelación de Dios se hacían importante. Hemos visto en la clase anterior que los pueblos antiguos compartían la idea de que los dioses, ¿verdad? Hacían dos cosas. Podían comunicar mensajes, pero también querían comunicarse con los hombres. Así que, igualmente estaba difundida la idea de que esta comunicación la establece a través de personas especiales, ¿no? Que este era como el punto central, como los dioses, ¿verdad? En las distintas culturas elegían a personas que se convertían como en ese vehículo transmisor de la idea. Incluso en el caso del sueño, que es la forma más personal de contacto que se tenía para la revelación del mensaje, es frecuente que el hombre no sepa interpretar la voz del Dios que le está hablando. Eh, por lo tanto, vamos a tener que mirar ahora cómo se da este acercamiento o este medio que utilizan los dioses, ahora aplicándolo a la literatura bíblica, eh, el medio por el cual Dios va a comunicar su mensaje, ¿va? Ya vimos un poco las formas. La forma más tradicional de la Biblia que tenemos es la cresmología, que tiene que ver con los oráculos, es decir, la palabra hablada o la palabra dicha, ¿no? O pronunciada. Y para esto estarán los mediadores. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta parte de la clase y vamos a ver ahora el tema de los mediadores. Como dije, los pueblos antiguos compartían esta idea de que los dioses podían y querían comunicarse con los hombres, ¿no? Estaba difundida esta idea de esta comunicación y la hace a través de personas especiales. A veces quien tiene el sueño no puede interpretar quién es la voz del dios, ¿no? Hablando de los dioses paganos. Y es así entonces como surge la necesidad, ¿verdad? La necesidad de un especialista, ¿no? De una persona, hombre o mujer. ¿Mm? En estos casos era muy indistinto, ¿eh? Era muy indistinto. Eh, no se arropaba o no había ninguna situación de que fuera la persona elegida por los dioses o por Dios, ¿no? Vamos a hablar ahora en términos singular o plural, por los dioses o por Dios, de que fueran solamente hombres los transmisores de esto. Porque vemos profetizas en el caso del pueblo de Israel, como también profetizas en otros pueblos, ¿no? Por lo tanto, como hay la necesidad de comunicarse por parte de Dios, pues hay que elegir a alguien. Entonces, la necesidad de un especialista, diríamos en el sentido de que estas personas eran especiales para tratar de entender y comprender cómo era esta vocación profética que ellos tenían, cómo iban a recibir el oráculo, la palabra de Dios, hablando de los profetas bíblicos. Y este especialista, esta persona, iba a ser como el puente entre el mundo divino, el mundo sobrenatural y lo terrenal, ¿no? El mundo humano. En el caso del profeta bíblico, pues evidentemente, hermanos, esta convicción de estar ante la presencia terrible, dicen algunos textos bíblicos de Yahvé, porque debe haber sido una presencia sobrecogedora, imponente, poderosa, como vemos en las visiones tanto de Isaías como de Ezequiel.
Pues ha de haber sido muy impactante para la vida de ellos, saber que estaban en el mundo de lo sobrenatural, ¿no? Que escapaba incluso a su propia conciencia terrenal, pero que estaban conscientes de que esa experiencia sobrenatural, que esa visión, ese oír de Dios, este, iba siempre en términos del hombre. En la antropología moderna, esas personas se les llaman mediadores, ¿verdad? Mediadores. Y ya vamos a ver que existen varias denominaciones para estos mediadores. Ya sabemos, mediador es muy fácil entenderlo, media entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces el mediador se convierte, como su nombre lo dice, en esta mediador. En todas las culturas, queridos hermanos, en todas las culturas ha habido mediadores buenos, malos, ha habido mediadores aceptados o prohibidos. Pero esta distinción, ¿no es cierto?, adquiere una fuerza muy grande en el texto bíblico porque va a ampliar de manera muy enorme el catálogo de intermediarios prohibidos, ¿no? Prohibidos por parte del Señor. Así que Israel conocerá la existencia de intermediarios o de mediadores muy diversos entre los otros pueblos. El caso concreto lo tenemos eh, con los sacerdotes y adivinos que había entre los filisteos. Para esto vemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2, la siguiente cita que dice así. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos. ¿Qué haremos? Esta distinción, aunque el relato bíblico va a dar cuenta de que existen estos, el texto bíblico nos va a quedar muy claro que no son ni los sacerdotes ni los adivinos de parte de Yahvé, ¿no? Sino de un pueblo pagano llamados los filisteos. Así que Israel va a tener contacto con esto, ¿no? Que incluso quedará asentado en el texto bíblico. Ahora, qué otros mediadores o intermediarios Israel conoce, ¿no es cierto? Y que sabe que están en los distintos pueblos que rodean a Israel, ¿verdad? Y que han sido una influencia sobre Israel. Pues los encontramos lo que dicen estos profetas. Si alguien me ayuda a leer, si alguien tiene el deseo de leer conmigo, Isaías 44:25, Isaías 47:13, Ezequiel 21:21, para darnos cuenta, hermanos, cómo en el texto bíblico hay un catálogo impresionante de qué nombres se les daban a estas am, personalidades, ¿no? A estos expertos, diríamos, pero que evidentemente el texto bíblico va a discriminar de manera contundente y categórica como prohibidos por parte de Yahvé. ¿Alguien tiene Isaías 44:25? Sí, permiso, Por pastor. favor. Tengo la versión NTV, ¿puede ser? Sí, sí, ningún problema. Ujú. Dice, expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Muy bien. 47:13, Marianela, ya que estás por ahí. 47:13 dice, tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos, esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses? Que dan la cara y que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Muchas gracias. Bueno, vean cómo en estos textos del profeta Isaías claramente se da cuenta cómo las culturas paganas, en el caso, por ejemplo, de los babilonios, ¿verdad? Encontramos claramente que ellos tenían a estos intermediarios, les llamaban los astrólogos, ¿no? Los astrólogos o también los adivinos, ¿no? Los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, ¿no? Ya también lo vimos en el 44:25,
donde vemos a los agoreros, a los adivinos, ¿no? Como esta denominación que se les daba. Ezequiel 21:21, ¿alguien gusta leer? Bueno, si no, no hay problema, lo leo yo. Dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos, miró el hígado. Bueno, vean entonces, queridos hermanos y hermanas, cómo vemos sacerdotes, adivinos, magos, agoreros, adivinos, astrólogos, ¿no? Las diversas denominaciones que existen. Puede ser lo mismo hoy en día, ¿no? Eso, los sacerdotes divinos entre los filisteos, magos, agoreros, adivinos y astrólogos entre los babilonios, pero también había entre los egipcios. ¿Alguien quiere leer Isaías 19:3? Vean cómo también entre los egipcios son las culturas que rodean a Israel y que de alguna manera el pueblo tiene contacto con ellos, los conoce, los ha visto, los ha escuchado. Bien, 19:3. ¿Sí? Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Amén. Gracias, gracias, Sudra. Bueno, vean ustedes entonces cómo también entre los egipcios, las culturas más importantes que estuvieron influyendo sobre Israel, era muy normal para ellos esta situación, ¿no? Ahora, vean cómo para nosotros estos nombres están cargados de fuertes connotaciones negativas, ¿no? Si hoy nos habla alguien de un adivino, de un hechicero, de un mago, de un agorero, etcétera, ya nos causa escozor, nos causa una mala impresión y básicamente diríamos, no, no, yo no tendría contacto con ninguno de ellos. Sin embargo, esto no se percibía así en la antigüedad. En la antigüedad, hermanos, casi todos estos intermediarios que estamos viendo eran personas muy religiosas, personas con mucha piedad en función de su creencia, evidentemente, ¿no? Eran personajes religiosos. Sí, y los israelitas que no tuvieran una formación religiosa, como pasa en todos los pueblos, si un israelita no le da mucha importancia a la religión, consideraría a estas personas no solo como imprescindibles, sino como buenos. ¿Qué es lo que pasa hoy, no? Hoy una medium, por ejemplo, yo me dicen, che, anda con una medium para que te pronostique el futuro, ya. Ahí- Allá en mi tierra, donde nací, diríamos, hay una, usted va caminando por el centro de la ciudad y demás. Y hay un grupo de mujeres, son mujeres robustas, altas, con un pañuelo, una tela que les cubre la cabeza, ¿no es cierto? Con un montón de alhajas y vestiduras largas, faldones grandotes, ¿verdad? Y entonces vos vas caminando y se acercan con vos, ¿no? Se acercan, te encaran y te dicen, te puedo leer el futuro. Por unas monedas, te leo el futuro, las famosas gitanas que se les conoce, ¿no? Las gitanas. Este, sí, las gitanas. Y a mí la verdad me dan miedo. No me pregunten por qué, pero yo las evito, yo les doy la vuelta, ¿no? Me dan miedo. Tú imagínate, si alguien me dice, che, andate a ver una gitana, aparte que me da miedo, diría que no, por lo que yo sé. Pero quienes los consultan a ellos, que son católicos, algunos evangélicos, un montón de gente que ha escuchado de Dios y que conoce de Dios, las mira como personas buenas y por eso van, ¿no? Las miran como personas necesarias para lo que ellos dicen, aun cuando dicen ser cristianos, pero
pero van y les consultan a estos hechiceros, dizque magos, dizque adivinos, dizque astrólogos, desde que te leen la carta astral, desde los que te leen el café, desde los que, qué sé yo, hermano, un montón de los que te leen la mano, ¿viste? Pues capaz que me van a leer la mano y decir, bueno, primero lávesela. Y la segunda, bueno, usted va a morir pronto. No, pues yo no quiero que me digan eso. Muchas gracias. Pero vean ustedes, queridos alumnos, cómo esta parte del, de estos intermediarios, para nosotros, evidentemente, no son buenos, pero en la antigüedad eran necesarios. Sí, la religión de Israel, oficial de Israel, hermanos, se mueve en cortinas muy distintas, evidentemente. Es decir, para la fe judía como tal, ¿no? Va a negar que esas personas sean intermediarios válidos entre Dios y los hombres. Y habrá una fuerte condena, ¿no? Una fuerte condena al respecto. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, Deuteronomio 18, del 10 al 12? Por favor. Permiso. Sí, por favor. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle con brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables. El Señor tu Dios te expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué nos dice este texto? Bueno, nos dice dos cosas, ¿no? Nos dice dos cosas muy interesantes. La primera es que va a condenar este tipo de prácticas y a este tipo de personajes, ¿no? No vayas con el encantador, ni el adivino, ni el necromante, no vayas con el hechicero, no vayas, ni siquiera practiques sus cosas, ¿no? Como sacrificar a sus hijos o a sus familiares, que era una práctica muy común entre los cananeos. Ahora, evidentemente, queridos alumnos, esto va a plantear esta primera postura. No, no y mil veces no. Podríamos decirlo parafraseando lo que dice el texto. Pero lo segundo que nos dice este texto es que la religión de Israel, o lo que nos va a decir el texto bíblico, no va a negar la posibilidad de que haya verdaderos intermediarios entre él y los hombres. Este dato es muy interesante. O sea, por un lado, Dios condena que todos esos que dicen ser intermediarios entre lo divino y lo humano sean correctos, ¿no? No, dijo Dios. Pero Él sabe que necesita a alguien para transmitir su voluntad. Y es así como empieza a surgir dentro desde la visión deuteronomista la figura del profeta. Y aun cuando aquí todavía no existe el profetismo como tal en el libro del Deuteronomio, el profetismo se desarrolla muchos años después. El versículo 15, que es el inmediato del 14, claro, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Es decir, existe la posibilidad, claro que existe la posibilidad de que sí haya intermediarios. Entonces, Dios no condena el intermediarismo, diríamos, ¿no? No condena los mediadores. Lo que condena a él son aquellas prácticas
idolátricas que desarrollan los pueblos paganos, pero que Él va a desarrollar, Dios va a levantar una serie de mediadores o de intermediadores muy diferentes a todos ellos. Y como dice el texto, a Él lo vas a escuchar, ¿no? Para este momento en que se escribe el Deuteronomio, las tradiciones bíblicas ya le concedían a Moisés el título de profeta, ¿no? De profeta. Ahora, si en ese momento, cuando todavía no hay profeta, aun cuando ya se habla del profeta como un intermediario, ¿quién va a empezar a asumir esta función, ¿no? Diríamos. ¿Quién va a comenzar a asumir esta función de intermediario? No necesariamente es el profeta, ¿eh? Porque recuerdo que el profeta vendrá mucho tiempo después. Y para eso iniciaremos hablando de una tradición muy antigua que tiene que ver con el ángel del Señor, ¿no? El ángel del Señor. Si ustedes me permiten un segundito, hermanos, voy a volver un segundo. Gracias, hermanos. Gracias, muy amables. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hablar sobre esto, verdad? Lo primero que vamos a ver es que va a entrar en el texto bíblico esta figura misteriosa, esta figura cautivante, esta figura que va a ser el que va a tener voz, va a tener cierta personalidad, que el texto bíblico lo llamará el ángel del Señor, ¿no? Es decir, Dios también podía establecer el contacto con nuestro mundo a través de un intermediario, ¿no? Un intermediario. Este intermediario misterioso, insisto, misterioso, el texto bíblico solo lo llama como el ángel del Señor, ¿no? El ángel del Señor. Y evidentemente esta idea del ángel del Señor es quien se presenta a quien Dios quiere de forma imprevisible. Es decir, como que aparece, ¿viste? Como que aparece en escena, no sabes en qué momento entra, pero el texto bíblico lo presenta allí. Y la forma en que empieza a darse esta revelación de parte de Dios es a través de su ángel. Y el primer ejemplo que tenemos de esta revelación, curiosamente, aparece en el libro de Génesis. Entonces, el libro del Génesis, capítulo 16, del 7 al 12. Si alguien quiere leerlo, hermanos, por favor. Génesis 16, del 7 al 12. Vean cómo se desarrolla esta narrativa interesantísima. Dice así, el Ah, ángel bueno. del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de lo que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¿Hasta qué versículo era? 12 al 12. Ah, bueno,
El 12 dice, este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Gracias. Vean entonces, gracias, Marianela, muy amable. Vean cómo en esta narrativa que habla acerca de la expulsión de Agar por parte de Sara, eh, los celos y demás, hay un personaje misterioso que no hay descripción alguna, pero por lo que encontramos en el texto tampoco le asombra a Agar, ¿no? No es que le causa miedo, no es que le causa impresión, parece que hay como un diálogo de mucha confianza y de mucha seguridad entre lo que va a decir el ángel y lo que va a contestar Agar. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente y le dijo a Agar, sierva, ¿de dónde vienes? Y ella respondió, ella habló, o sea, hay este personaje, ¿no? Que junto a la fuente de agua le ordena volver a su señora, le dice que se tiene que someter a ella y además le pronuncia un, una bendición respecto de su descendencia. Estas expresiones del ángel de Yahvé o el ángel del Señor van a ser muy comunes en una forma de transmitir la voluntad de Dios. No sabemos quién era este ángel, hay posiciones para aventar para arriba, ¿no? Algunos dicen que es Cristo mismo, algunos dicen que es Yahvé mismo, algunos dicen que es o Gabriel o Miguel o Rafael o qué sé yo, ¿no? Digo Rafael hablando de las tradiciones judías que le dan al nombre de los 5 ángeles más importantes del cielo. Pero era una forma que se usaba para transmitir la voluntad. Y otro ejemplo muy interesante es el que aparece en el libro de los jueces, ¿verdad? Y si alguien quiere leer jueces 6, Verso del 6 al 11, como dice aquí, capítulo 6 del 11 al 24. dice así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó
Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Amén. Gracias, Sora. Bueno, entonces ven también cómo en el relato bíblico encontramos esta descripción, ¿no? Misteriosa, como dijimos, del ángel del Señor, quien de manera imprevisible como que aparece en escena, ¿no? Hay un relato y aparece como si fuera alguien que en el caso tanto de Agar como en el caso de Gedeón, parece ser que no hay un asombro como tal, ¿no? No hay, no sabemos quién era el ángel del Señor, no sabemos su descripción. No podríamos decir que tenía una figura aterradora como nos lo plantea Ezequiel o Jeremías, porque, Isaías, perdón, porque no hay esta descripción en el texto bíblico, ¿no? Es como que hay cierta confianza, que básicamente ese es el punto, ¿no? Transmitir la voluntad de Dios que haga que a quien se transmite la voluntad de Dios, el miedo no sea quien lo domine, ¿no? Sino sea la confianza y la seguridad de que lo que Dios está diciendo es lo correcto. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo primero que empezamos a mirar en el texto como mediador es el ángel del Señor. Después el ángel del Señor cambiará de figura o vendrá a ser sustituido por algo más terrenal, diríamos. Y viene o surge como figura, ¿verdad? Como figura el sacerdote. El sacerdote. Como un mediador. La relación del sacerdote israelita con la adivinación bien entendida, con el conocimiento del futuro, de la conducta que se debe observar en el presente, es un tema que a veces no tenemos en cuenta a pesar de lo mucho que hemos estudiado el tema. Ustedes saben, por ejemplo, que los sacerdotes mesopotámicos y los egipcios en la adivinación y comunicación de los oráculos divinos es entendible que en Israel también sucedieran este tipo de intervenciones, ¿no? Y algunos de los procedimientos adivinatorios que usaba el sacerdote eran el Urim y el Tumim, ¿verdad? También el efod. El efod también se utilizaba como un medio de adivinación. Ahora, aclaremos algo, ¿verdad? Son prácticas muy antiguas que no sabemos mucho qué pasó. Cómo se usaban, cómo era el tema. Ahora vamos a explicar con profundidad lo que era el Urim y el Tumid y el Efod. Bueno, estos procedimientos adivinatorios podemos decir que eran tradiciones antiguas, especialmente en la época de los reyes Saúl y David. Así que no entraña encontrar al sacerdote, el que ministra en el tabernáculo, porque no hay templo todavía, ¿no? Si estamos refiriéndonos en la época Saúl-David, no hay templo, pero está el tabernáculo, ¿no? De Dios. Y el sacerdote ministraba, era el cuidador, diríamos, de eso. Entonces, no extraña encontrar al sacerdote actuando, ¿verdad? Actuando como adivino en favor del rey, como usando de este tipo de adivinación, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? El primero de ellos aparece cuando David consulta a Dios a través del sacerdote Abimelech o Ahimelech cuando va huyendo de Saúl y tiene que pasar por esta tierra llamada Nob. Si ustedes leen el pasaje o si se centran en el pasaje que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 10, dice, eh, voy a leer del 9, primer libro de Samuel de 22, 9 y 10. Dice entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, es decir, a David, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Agitob, el cual consultó por él al Señor, consultó por él al Señor, eh, y le dio provisiones. Y entonces le dio también la espada de Goliat del Filisteo.
Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y el Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y Saúl le dijo, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que no, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hasta el día de hoy? Y vean ustedes, hermanos, cómo en primer lugar reconoce el texto bíblico que el sacerdote Ahimelech consultó a Dios por David para que Dios le dijera que. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, ¿no? Y como sigue diciendo el texto y como reconoce el mismo Ahimelech en el versículo 15 que dice, 14 y 15, entonces Ahimelech respondió el rey y dijo, ¿a quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirva tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar a él por Dios? Lejos sea de mí. Y esta es la expresión que nos interesa para la clase. Ahimelech reconoce, ni que fuera hoy la primera vez que consulto a Dios por él. O sea, ya lo he hecho en otras ocasiones. Lo cual demuestra con esta expresión segura, porque si no, imagínese, está frente al rey. Ahimelech pudo haber dicho, no, olvídate, es la primera vez, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero el mismo Ahimelech reconoce que esta era una de las actividades fundamentales que él tenía como sacerdote. Sí, Mariana, no te preocupes, te mando un abrazote. Entonces, evidentemente, encontramos a la figura del sacerdote como la figura más importante en esta expresión de cómo llevar a cabo esta suerte de consulta, ¿no? ¿Cómo consultó el sacerdote Ahimelech? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí lo hizo. Lo hizo a favor de Dios, él obtuvo una respuesta de Dios y él se la comunicó a David. Bueno, este es solamente un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de la situación. Eh, y hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando se consulta sobre cuál será la tribu, la primer tribu en luchar contra los cananeos que aparece en el libro de Jueces, por ejemplo, también se consulta, ¿no? Este, cuando en el santuario de Betel se menciona al sacerdote Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, también hay esta consulta. Y ahora vemos el caso de David. Pero bueno, eh, ahora miraremos un poquitito cuáles eran los medios de adivinación típicamente sacerdotales y que se reducían en estas dos formas, el Urim y el Tumim y el Efod, ¿verdad? Y el Efod. Eh, y solo un segundo. Bueno, eso lo vamos a ver. Porque hay otra narración sobre el sacerdote eh, que es consultar al sacerdote, pero lo vamos a ver ahora porque es ahí donde él consulta al efod, ¿verdad? Pero lo vemos ahora. Miren, el primero de ellos, el primer ejemplo que tenemos de la mención de estos instrumentos de adivinación, lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versículo 6. Primer libro de Samuel 28, 6 dice, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Bien, ¿qué nos dice este ejemplo? Bueno, esto ya lo vimos un poco, que tiene que ver con la visita a la divina de Endor, pero la narración está situada en el punto en el que Saúl, el rey Saúl, está a punto de entablar la batalla final contra los filisteos en los montes de Gelboe. Entonces, antes de ir a la guerra, consulta al Señor, ¿no?
Y recurre a tres procedimientos que los vamos a entender claramente, que tienen que ver los sueños. Ya vimos la orinomancia, que era muy común ya desde las tradiciones de José. Vemos claramente que los sueños eran fundamental en las tradiciones de Josué también. Y bueno, ahora en las tradiciones de la monarquía, los sueños también están presentes. Pero parece ser que no hay ningún sueño. Al parecer, por lo que se ve, no hay nadie que haya soñado, ni él mismo, ni Saúl mismo, como para que alguien le interpretara el sueño. Luego utiliza el Urim, ¿no? O los Urim, como dice otras traducciones, en plural, los Urim. Y finalmente, ahora vemos lo que era esto, y finalmente a los profetas, ¿no? Que ya en ese tiempo el profetismo ya está instalado, ¿no? El profetismo en la época de la monarquía. Pero no le responde el Señor. Dice el texto, no le respondió el Señor. Luego nosotros tenemos, por ejemplo, otro caso que cuenta sobre estos artefactos que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 41, que dice, dijo entonces Saúl, Yahvé, Dios de Israel, da a Urim, si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tumim. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Bueno, vemos claramente, hermanos, que estas referencias, ¿no es cierto?, del Urim y del Tumim, en este ejemplo que estamos viendo ya es mucho más, señalado el tema, ¿no? Y este es un tema donde el Urim y el Tumim, lo que se espera de esto, bueno, del Urim y el Tumim, el método se va a realizar mucho más tarde, casi a finales del siglo V, cuando se dice que no hay ningún sacerdote especializado en consultar. Déjame ver si esto lo tengo acá. Sí. Bueno, otro ejemplo, antes de ir a lo que yo le decía al siglo V, vean que a través de este ejemplo del primer libro de Samuel, eh, encontramos básicamente que se usa para confirmar la elección divina de una autoridad. En este caso, Saúl y Jonatán. Esto mismo es lo que se cuenta en Números 27-21, ¿verdad? Números 27-21, en donde dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, las familias de Manasés, hijo de José, los hombres de las cuales eran Mala, Noa, Milca y Tirsa. Ah, perdón, pero era el 21. Dice, sí, es 21, sí, sí, gracias. Yo pensé, yo estaba leyendo desde el número 1. No, tiene que ver con que Josué es designado como sucesor. Y vean el versículo 21 que dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar. Vean la figura. Estamos hablando que una de los mediadores que la Biblia dice para consultar o que Dios revele su voluntad es a través del sacerdote. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Mm? Se presentará ante el sacerdote y consultará por él, a través del sacerdote, al Señor por medio de Urim o en otras traducciones por las suertes. Déjenme leer en esta traducción de la Biblia de Jerusalén. También en la Reina Valera dice así. ¿Cómo, perdón? También en la Reina Valera también dice así. ¿Cómo, sogra? Dice, él se pondrá delante del sacerdote al azar y le consultará por el juicio del Urim
delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Mm? Igual dice Urim. Claro, el Urim. Y en esta traducción también, que se presenta al sacerdote, que consulta acerca de él según el rito de Urim delante del Señor. Muchos creen que esto tiene que ver con la situación de las suertes, diríamos, ¿no? ¿Quién podría salir beneficiado en todo esto? Bueno, en esta parte, hermanos, cuando vimos el ejemplo de Saúl, el primer libro de Samuel 14-41, bueno, en este texto, las circunstancias que habla toda la narración tiene que ver con que Saúl ha intentado luchar contra los filisteos. Pero cuando consulta a Dios antes de marchar al combate, el Señor no le responde. Entonces, ¿quién es el culpable de ese silencio divino? ¿Quién es el culpable? ¿Él, Saúl o el pueblo? Entonces, Saúl congrega a todo el pueblo y les dice: Yahvé, Dios de Israel, da Urim, y el pecado de tu pueblo Israel da Tumim. Fueron entonces señalados libres el pueblo y diríamos culpable es Saúl. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. Lo mismo sucede aquí cuando se presenta para elegir a Josué. No sabemos qué método eligió el sacerdote Eleazar para llevar a cabo el rito de Urim, ¿verdad? El rito de Urim. Y ahora sí, vean ustedes cómo esta parte de, estamos en la época de la monarquía, ¿verdad? Samuel, el libro de Samuel, el libro de los números, bueno, estamos en épocas anteriores a la monarquía. En la monarquía, bueno, ya después que pasa todo lo que es la monarquía, el reino dividido, se van al exilio, las tribus del norte no existen más, se van al exilio, a los babilonios, regresan y empieza la época de la restauración. Y entonces, en la época de la restauración, vamos a encontrar que el uso del Urim y el Tumim, ¿verdad?, era algo muy interesante para esas fechas. ¿Alguien quiere leer Esdras 2:63 y Nehemías 7:65? Acuérdense, estamos en la época de la restauración, ya muchos, muchos Esdras, años después. de- Esdras 2:63 dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote que consultar con Urim y Tumim. Gracias. Ven entonces cómo después de muchos, muchos años, muchos, vuelve a aparecer el Urim y el Tumim, ¿no?, como método de saber la voluntad de Dios. Y vuelve a aparecer la figura del sacerdote. Es decir, el sacerdote era especialista o era el que tenía el Urim y el Tumim. Ahora, vean Nehemías 7:65, estamos en la misma época, la época de la restauración. Y Nehemías, dice 65, y sí. les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Amén. Bueno, entonces exactamente lo mismo que dice Esdras, lo dice Nehemías, como para reafirmar que vuelva a ponerse de moda, déjenme plantearlo de esa manera, este, el uso del Urim y el Tumim. Ahora, ¿qué es esto, hermanos? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos qué era el Urim y el Tumim. Eh, no sabemos si era algo así como una moneda, ¿no es cierto? Águila o sol, cara o cruz, ¿no? No sabemos cómo era el procedimiento. Puede ser algo parecido a eso, ¿no? Como un tipo de, bueno, o poner un papelito, ¿no? Y demás. Eh, Vamos a ver algunas de las formas que algunos autores, algunos eruditos, piensan que pudo haber sido el Urim y el Tumim. Para
Para algunos, como dijimos, el procedimiento nos puede recordar más a esto de cara o cruz, ¿no? Pero es difícil explicar. No hay datos en la Biblia que nos digan cómo era el tema. Bueno, para este autor, Gressman dice que él entiende que el Urim y el Tumim eran dos piedras o varitas que pudieron haberse diferenciado por el color o por alguna inscripción que estaba en la piedra que decía sí y otra que decía no. Entonces la piedrita que sacaba, pues ya sabías cuál era la situación. Como dije, un poco lo que hacemos en las elecciones de nuestras autoridades cuando están empatados y necesitamos saber quién, quién necesita la aprobación de Dios, ¿no? Entonces hagamos un papelito y decimos, ahí está, esto es lo que Dios quiere. Otro autor, Selin, piensa que el Urim y el Tumim eran como flechas marcadas que más tarde les quitaban la punta, no eran flechas para matar a alguien, sino eran un tipo de flechas también marcadas por algo que diferenciaba una de otra que decía sí y otra que decía no, algo así parecido. Para Doller, este otro autor, dice que el Urim y el Tumim eran como dos piedras, una con la letra Aleph, inicial de Urim, y otra Tau con la inicial de Tumim. Entonces había dos piedras, a una le ponían Aleph, a la otra Tau, y dependiendo de lo que se habría de consultar. O como dice, una sola piedra, tal vez más plana, ¿no? Una piedra más plana, donde por una cara se le pusiera Aleph y por la otra cara se le pusiera Tau. ¿Mm? Son palabras, letras hebreas. Y de esa manera, pues se sabía cuál era Urim y cuál era Tumim. Para García de la Fuente, ¿verdad? Para García de la Fuente, piensa que eran como trozos de caña en los que se podía escribir diversos nombres para una consulta selectiva, nombres ya concretos. Se ponía algo ahí, se escribía algún nombre en algunas cañas y, y bueno, se sacaba y conforme a lo que se sacaba, pues ya eso era lo que quedaba. Bueno, queda, hermanos, ahí en cualquier hipótesis el problema de explicar cómo es posible que a veces no haya respuesta divina. Ese es el problema que nos encontramos en el texto bíblico. Lo que sí parece seguro es que al menos en época posterior debían ser objetos pequeños, ¿no? Ya que el sacerdote los lleva colgados dentro del pectoral. Unas cajitas tal vez, muchos piensan que eran cajitas que colgaban en el pecho del sacerdote con las piedritas o las varitas o algún pedazo de flecha o con una piedra, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos esta expresión de Urim y Tumim, la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 28, donde se dan las indicaciones para el sacerdote, ¿no? Y dice que dentro de sus vestiduras debe llevar esto. Dice el 29 y 30. Así llevará Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé. Así llevará Aarón constantemente sobre su corazón delante de Yahvé el oráculo de los israelitas. Esta misma afirmación que tiene que ver con los sacerdotes aparece en el libro de Levítico, en el capítulo 8, teniendo la misma indicación, ¿no? Que dice el capítulo 8, versículo 8 del libro Levítico. Luego le impuso el pectoral en el que depositó el Urim y el Tumim. Colocó la tiara sobre su cabeza y puso en parte delantera lámina de oro, diámara santa, como Yahvé le había dicho a Moisés. Bueno, este es el tema que nos enfrentamos a esto, ¿verdad? Eh, que no sabemos en esencia qué eran esos objetos. No lo sabemos, pero lo que sabemos que era lo que usaba el sacerdote para llevar a cabo este, eso. Es lo que no nos tiene que quedar duda. Era un procedimiento que el sacerdote usaba, que era correcto, que la Biblia lo permite, que Dios estaba de acuerdo, que usaba a través de este método, diríamos, de saber la voluntad de Dios y que era
aceptado en el pueblo, ¿verdad? Incluso cuando se da la bendición a la tribu de Leví, ¿verdad? Que sería la tribu sacerdotal, en el libro del Deuteronomio, capítulo 33, cuando Moisés pronuncia un discurso que tiene que ver con las tribus, en el capítulo 33, versículos 8 y 10, dice, para Leví dijo, Deuteronomio 33, 8 y 10, para Leví, dale a Leví tus urim, tus es en plural, pueden ser haber sido piedrecitas, y tus tumim, al hombre de tu agrado, a quien probaste en Masá. Bueno, entonces vemos claramente cómo la bendición de Leví se considera una prerrogativa para ellos, darles el Urim y el Tumim. Bueno, hasta ahí quedamos con el tema del Urim y el Tumim. Y ahora vamos a entrar a otro medio de adivinación que tenían los sacerdotes. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy, que tiene que ver con el efod, ¿no? El efod. El efod es otro instrumento que se utiliza para consultar a Dios. Y tampoco sabe mucho, piensan que es la vestidura, pero vamos a ver, no es la vestidura, porque cuando uno revisa las indicaciones que Dios le da a los sacerdotes, como tienen que vestirse con el efod de lino, pero al parecer, por los textos que vamos a leer, no era la vestidura sacerdotal, era otra cosa. Bien, vamos a ver dos testimonios. El primero se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 23, del 9 al 12. Si alguien quiere leerlo, vamos a atestiguar y vamos a mirar qué dice esto respecto del efod. Yo lo tengo. Bueno, Del 9 al 9 al 12. dice así. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad y por causa mía. ¿Me entregarás, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán a mí. Muy bien, entonces vemos claramente en este texto, cuando David duda que si los habitantes de Keilah lo entregarán a Saúl, le dice al sacerdote Abiatar, trae el efod. Si fuera su vestidura, pues no habría que traer nada, ¿no es cierto? No había que traer nada. Era simplemente que el sacerdote estuviera presente, si fuera la vestidura sacerdotal. Pero el hecho de mandar la orden, decir, trae el efod, quiere decir que era algo distinto, algo diferente, ¿verdad? Y entonces ahí ya, cuando trae el efod, dice el texto. Señor Dios de Israel, he oído que Saúl intenta venir a Keilah a arrasar la ciudad contra mí. ¿Bajará Saúl como he oído? Señor Dios de Israel, respóndeme. Pero el efod está presente. El medio de conocer la voluntad de Dios es el efod. El Señor le respondió, bajará. Ahí está la respuesta. Eh, si hubiera sido solamente un oráculo, como en muchos otros textos decía, y Dios le dijo a David, anda y ataca y demás, bueno, ahí es un oráculo. Pero acá está el efod de por medio y es el sacerdote que tiene que echar mano del efod, ¿verdad? Y entonces hay una respuesta. El segundo ejemplo que vemos respecto del efod está en el capítulo 30, si alguien quiere leerlo, 30, del 7 y 8.
Permiso. Sí, por favor. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Gracias. En este texto, hermanos, encontramos que en otro momento posterior a la vida de David, cuando éste se entera de que los amalecitas han saqueado Ziklag, volvemos a encontrar la misma orden que se le da al sacerdote Abiatar, ¿no? ¿Y qué le dice David? Acércame el efod. Vuelvo a repetir, si hubiera sido la vestidura que aparece en la descripción de Éxodo y de Levítico, pues no había necesidad, porque el sacerdote estaba vestido con toda la vestidura que le prescribía la ley. Pero cuando dice acércame el efod, dice Abiatar se lo acercó. Y David consultó al Señor y le dijo, persigo a esa banda, persigo a esa gente, los voy a alcanzar. El Señor le respondió, perseguilos, los alcanzarás y recuperarás todo lo robado. Vemos entonces que aquí en estos dos testimonios, que era práctica del sacerdote echar mano del efod como, insisto, un medio de adivinación. ¿Eh? Ahora, hay otro texto que probablemente alguien lo alteró y este texto aparece en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 18, ah, 14, 18 y dice, entonces Saúl dijo a Agías, trae el arca, ¿verdad? Trae el arca de Dios. En aquella ocasión el arca de Dios estaba con los israelitas. ¿Qué encontramos en este texto? Si la práctica normal o muy atestiguada dentro de Israel, podemos ver que Saúl, para averiguar quién ha desaparecido del campamento israelita, ordena al sacerdote Agías, ¿verdad? Al sacerdote Agías, que le traiga el arca. Porque el texto dice, porque Agías era el que llevaba entonces el arca en Israel. Es probable, hermanos, que un escriba posterior, haya introducido en vez de ephod, arca, que realmente ephod tenía que haber sido el término más primitivo, porque para consultar a Dios lo que se usaba era el ephod, no el arca. No hay otro texto que nos habla acerca de que el arca era medio para comunicar. Entonces, es altamente probable que el texto original sea que lo que Saúl mandó a traer no fue el arca de Dios, sino el efod del sacerdote. Bueno, dicho esto, la pregunta es, ¿y qué es el efod? Bueno, caemos en lo mismo, hermanos, que tiene que ver con el Urim y el Tumim. No tenemos claridad al respecto, ¿no? Solo puedo compartir con ustedes lo que este autor, García de la Fuente, recupera o enumera las opiniones muy diversas que existen entre los eruditos para tratar de establecer qué era el efod. Para unos, el efod era un vestido de una estatua divina. Otros autores dicen que era una estatua divina, una estatuilla divina. Para otros autores, ¿verdad? A otros eruditos piensan que el efod era un objeto de culto no bien definido. No sabemos qué era, pero era un objeto dentro del culto. Otros consideran que era una urna, tipo urna, para guardar las suertes sagradas. Puede ser el Urim y el Tumim. Para otros, era un vestido sacerdotal con fines
oraculares, es decir, era un vestido que no era el normal del sacerdote, sino se tenía otro vestido diferente para la consulta. Para otros autores, el efod era un templo en miniatura como receptáculo del terafín y de las suertes. Recuerden que el terafín eran esos pequeños idolitos que había. Para otros, una especie de cofre o relicario, probablemente hecho de cuero, donde se guardaban los dos betelios, llamados terafim. Para otros, el efod era una bolsa o bolso para guardar las suertes sagradas. En tal caso, hermanos, es difícil, muy difícil, tratar de determinar con precisión qué era el efod. No nos corresponde a nosotros, ya está. Lo que sí nos queda claro es que tanto el Urim como el Tumim, como el efod, eran las formas, los medios que el sacerdote utilizaba para conocer la voluntad de Dios. Y que vuelvo a repetir, forma parte de la tradición bíblica en esos tiempos, principalmente la monarquía. Y en la época de la restauración, pues vuelve otra vez a ponerse en boga o de moda el uso del Urim y el Tumim. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase y resumiendo un poco, pues estamos analizando, queridos hermanos y hermanas, estamos analizando que tanto en las culturas antiguas como en el texto bíblico, los dioses o Yahvé quieren comunicarse con Dios, ¿verdad? Con los hombres y necesitan intermediarios, necesitan personas que les permitan a ellos, ¿no es cierto?, transmitir su voluntad. Al principio, ¿no? Vemos que los mediadores empiezan con un personaje misterioso llamado el ángel de Yahvé, o el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, dicen otras traducciones. Luego, en la tradición bíblica aparecen los sacerdotes como medios, que es lo que vimos ahora en clase. Y el sacerdote también se convierte en un mediador. La clase que viene vamos a ver los mediadores proféticos. Ahora vamos a ver a los profetas, a las personas. Y vamos a ver que los profetas al principio se llamaron videntes, y vamos a ver sus características, por qué les llaman videntes. A otros luego les llamaron visionarios, luego les llamaron hombres de Dios y finalmente les dicen nabí o profetas. Pero eso lo vemos la clase anterior. Es que estamos viendo ahora, hermanos, cómo las personas son muy importantes para la transmisión del texto bíblico. ¿Ok? Bueno, sí, Sogra, adelante. Em, bueno, es que investigando aquí en el, le decía yo, a ver, en el que instruye a los que no sabemos, en el Google, dice que según los estudios dicen que era una prenda de lino fino, corta y sin mangas que usaban los sacerdotes del judaísmo. Se ponía sobre las demás prendas y cubría especialmente las espaldas. El efod podía ser más o menos lujoso y estaba hecho con hilos de oro azul, púrpura y escarlata, bordados con hilos de oro, y se sujetaba sobre cada hombro con una faja intrincada y se llevaba sobre una túnica azul. Otros dicen que era una especie de tabla, otros dicen que era un atuendo sacerdotal con joyas y adornos. Y bueno, estamos igual que lo que tú dices, ¿verdad? Hay muchas sugerencias, pero nada en claro. Es que el texto bíblico no nos da la explicación. Ese es el tema. Y como son tradiciones muy antiguas, pues no tenemos una claridad de esto. Entonces, no se preocupen qué era el tumí, el urim y el tumín, no se preocupen qué era el efod. Lo que sí sabemos que eran medios que usaba el sacerdote como intermediario de la voluntad de Yahvé, en este caso para Saúl o para David, ¿no? Para estos dos reyes. Es lo que tenemos que saber, que fueron los mediadores, los sacerdotes que echaron mano de estos medios para consultar a Yahvé, ¿no? O consultar a Dios. Lo demás, quédense tranquilos que no sabemos qué es. Y tampoco nos interesa mucho saber qué era. No nos interesa. Lo que sí nos interesa ver es que echaban mano de eso. Ujú.
Muy bien. Al final, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, estamos ya al final de la clase. Adelante. Bueno, en un estudio de la escuela de acá de nuestra iglesia en México, un hermano habló sobre los sueños arcanos. A mí me quedó mucha duda sobre lo que él expuso, pero no sé si tú sepas algo de eso. La verdad que tendría que conocer más el contexto, pero los sueños arcanos es una frase muy, muy antigua dentro de la iglesia, ¿no? Muy, muy antigua. Este, arcano viene básicamente de arcángel o de ángel, como tipo mensajero. Entonces, muchos todavía consideran los sueños como válidos, ¿no? Como válidos para que Dios revele su voluntad. Eh, y pienso que estos sueños arcanos o angélicos o divinos o que vienen de parte de Dios, eh, para muchos puede ser todavía viables o autorizados por parte de Dios para transmitir su voluntad. Desde mi humilde opinión, no lo creo. Muy bien. Lo que pasa es que una hermana dijo que ella, este, muchas veces tenía unos sueños y que más tarde se cumplían y no era uno o dos, sino que han sido muchos en el transcurso de su vida. Y yo así me quedé como que con dudas. Y entonces este hermano, que creo tú lo conoces, el hermano Barranco, José Barranco, dice, es que bueno, eso tiene que ver con los sueños arcanos, pero no dio más. Entonces yo dije, me voy a dar la tarea de investigar sobre ese asunto. Porque le digo, pues yo creo que nos esforzamos por ser buenos hijos de Dios, pero no creo que a estas alturas Dios venga y nos revele algo a través de un sueño. Bueno, no sé, en mi concepto, ¿verdad? No me sentiría a lo mejor tan digna como para recibir un sueño de parte de Dios, pero dije, bueno, le voy a preguntar a mi profesor. Gracias, Abraham. Sí, a ver, yo siempre, yo soy muy cuidadoso en este sentido de decir, Dios puede hacer lo que quiera, porque Dios es Dios, ¿no? O sea, Dios tampoco está sujeto a algo. Él es soberano y hace lo que quiera y demás. Pero aquí hay algo, una regla fundamental para saber si es voluntad de Dios, si es sueño arcano en ese contexto que lo dice, ¿no? Lo primero es que tenemos que entender que eso que nosotros soñamos y que se cumple y que pensamos que es voluntad de Dios, debemos saber que esos sueños o esa interpretación del sueño jamás tendría que ir en disonancia con la palabra de Dios. Si un sueño está en disonancia con la palabra de Dios, es un sueño falso, ¿no? Es un sueño falso. ¿Por qué? Porque Dios tampoco va a ir en contra de su palabra, ¿no? Y luego para revelársela, perdón, con mucho cariño y respeto a cualquier persona si fuera yo. O sea, yo no, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, digo, ¿quién soy yo? Nadie. Somos 6 billones de habitantes como para que Dios diga, "Ah, este es el bueno", ¿viste? Entonces, Claro. pienso que por un lado, si el sueño va en consonancia con la palabra de Dios, y si esa persona que le atribuye esos sueños los atribuye a Dios, debemos saber que debe ser una persona profundamente espiritual, profundamente conocedora de la palabra. Una persona que su vida haya alcanzado un nivel de intimidad profunda, porque eso era lo que hacían tanto los profetas como los sacerdotes. Eran personas profundamente espirituales. Ninguna persona superficial. Ninguna, 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 ¿no? Eran profundas personas que, que empezaron a entender y a descifrar la esencia de Dios en sus oráculos. Entonces, si alguien me dice, no, yo soñé algo y es de Dios y va su vida descarriada, nunca lee la Biblia, no va a la iglesia, no ora, no tiene nada, eso yo en lo particular lo pondría absolutamente en duda, ¿no? Y entonces esto me lleva a una segunda consideración. A veces nosotros le damos una interpretación a los sueños porque los sueños siguen siendo fascinantes hasta nuestro momento, ¿no? Yo mismo quiero decirles que tengo un sueño
que cuando yo lo sueño, y lo he comprobado, cuando yo lo sueño, se cumple. Una vez soñé eso, yo ya sabía lo que yo le había dado como interpretación, ¿viste? Y dije, no, no puede ser. Yo vi el día, la hora, vi mis circunstancias, dije, no, no va a suceder, esto es imposible que ese sueño que yo creo que significa se cumpla. Bueno, lo dejé, ¿viste? A la mañana hice todo mi tata, me mandan un mensaje, ¿no? No va a contar el sueño ni nada por el estilo, ni su interpretación, pero resulta que me mandan un mensaje y me dicen, che, tal cosa ahí, y vamos a ir a tu casa. Pues, está bien, vengan. Alguien que en la vida pensé que me iba a mandar un mensaje para venir a mi casa. Bueno, vinieron, charlaron, ta. Y al final eh, se cumplió el sueño, ¿no? Después lo vi, yo cuando vi eso dije, no te puedo creer, eso no puede suceder. Pero, ¿qué es lo que digo? Yo no lo asocio con que Dios está revelando su voluntad, porque es un sueño que, aunque parezca pavo, ¿no? Pero es algo que yo le he dado la interpretación, yo mismo. Entonces es una psicología que uno aplica a estas situaciones y entonces uno va hilvanando, ¿viste? Uno va hilvanando. Entonces, a veces se repite tanto que ya te lo crees, ¿no? Entonces ya piensas, yo sueño y lo que yo sueño se cumple. No, son cosas a veces de la vida, de la naturaleza de la vida, de la esencia de la vida. Este, ah, qué sé yo, si alguien me dice, no, es que yo soñé que me saqué la lotería, bueno, hermano del alma, si te sacaste una vez la lotería, te la puedes sacar dos, o tres, o cuatro, o cinco veces. Seguí soñándole y ahí vas a sacar un montón de plata. Pero no es así. Pienso que pasa más por eh, la lectura psicológica que nosotros le damos a esos sueños porque la mente humana es muy poderosa, muy poderosa. Pero no creo que sea voluntad de Dios, no creo que Dios, teniendo tantas cosas por hacer, yo crea que Él me está dando ese sueño como para pensar que yo conozco el futuro, ¿no es cierto? Y que viene de Dios. En lo absoluto, ¿no? En lo absoluto. Muchas gracias, mi querido Abraham, muchas gracias. No, por favor, por favor. Y como dije, bueno, los sueños son muy... yo tengo varias gente allá. Todo el mundo me dice, Abraham, es que yo soñé y se cumplió. Es que Abraham, yo soñé. Se cumplió". Mira, la vida es una posibilidad es un infinito de posibilidades. ¿Vos pensás que la vida es una forma? La vida es un infinito de posibilidades. Y en ese infinito de posibilidades, claro que cabe tu sueño, evidentemente. Pero yo cuando les digo, che, ¿qué soñaste? Y soñé esto, aquello. ¿Y qué cenaste? No, cené re pesado. Bueno, eso es un problema ya de tu panza con tu mente. Pero bueno, yo en lo particular no soy afecto a los sueños, no soy adicto a los sueños, aunque sueño un montón de cosas. Pero cuando yo digo, no, es que va a pasar esto, va a pasar esto, y no pasa, bueno, ahí Dios me está diciendo, para un poco, tampoco te creas tan importante como para que yo te revele qué es lo que va a pasar en el mundo, ¿verdad? Y digo, sí, señor, tenés razón, listo, no le hago mucho caso a mis sueños. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Mm. hermano? ¿Duda? ¿Comentario? Antes de que terminemos la clase. Permiso, buenas Adelante, Tati. tardes. Buena tarde. Em, sí, con respecto a los sueños es como que tiene mucho que ver con lo que vivimos en el día, con lo que pensamos durante la semana, porque a mí me pasa de que yo, ponele, pienso en algo que me preocupa mucho y eso me hace soñar. O vi, por ejemplo, una víbora y yo estoy segura que con esa víbora voy a soñar dos hasta tres veces. Como que lo que nos marca el día o lo que anhelamos tanto nos hace soñar, es algo así como el día no termina y sigue, dormimos y sigue, es algo, no sé, es así, a mí me pasa así. Yo sueño con las víboras y ¡guau! Veo las víboras y sueño con eso, me persigue. Y bueno, mis sueños a veces son al revés. Ponele, son tremendo, a veces lo coincido mucho, pues cuando estaba embarazada de mi hija decía, soñaba que iba a ser varón.
Ay, yo decía, qué decepción, va a ser nena, y me nacieron nenas. Entonces yo decía, mis sueños son al revés. Entonces, psicología mucho con eso, yo me iba a creer eso. Pero no, no, puras coincidencias. Sí, como Así que dije, bueno, ese era mi pasa, comentario. gracias, Tati, pasa mucho por el tema de nuestra propia psicología, ¿verdad? De nuestros propios sentirnos aprensivos por algunas situaciones, algunas realidades, y la mente es tan poderosa. La mente dicen que es como las celdas de los panales de las abejas, ¿viste? Los panales de la abeja tienen celdita chiquitita, bien formaditas. Bueno, ahí nosotros metemos todo. Y por lo regular siempre metemos las cosas malas. O más bien, no metemos todo, cosas buenas, cosas malas. Pero, por regla general, nosotros terminamos siempre pensando en las cosas malas, en las cosas negativas, en las cosas tristes, en las que me duelen. Entonces, esas se traducen en tu mente y se transforman en sueños. Pero vuelvo a repetir, me parece, y lo digo con mucho cariño y respeto, pero me parece arrogante pensar que Dios te está dando a ti como que la clave de las cosas y el nombre de la bestia, ¿no? Que, me parece muy arrogante cuando, insisto, vos ni sos espiritual, ni lees la Biblia, ni oras, ni nada por el estilo. Entonces, ahí yo lo dudo. ¿Eh? Bueno. Totalmente, totalmente. Tal cual. Bueno, pues Tati, Dios les bendiga. Gracias por su atención. A todos, hermanos, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Abrazos y bendiciones Igualmente. para todos.